Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The any none of you. No one connected to you. The any none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Muy buenos días. Empezamos una nueva sesión hablando de los retos de la tokenización sobre el mercado del real estate, porque en este caso son enormes. En 2022 el mercado, la capitalización, del mercado sobre el real estate a nivel mundial se prevé, o al menos así lo calculan, que las previsiones alcancen los 280 billones de euros y se estima que ese crecimiento aumente hasta los 315 billones en 2027. Son previsiones que maneja la consultora KPMG. Es cierto que la irrupción de las nuevas tecnologías es fundamental para dar soluciones a este importante reto que tenemos por delante y sobre todo también en el mercado en el que nos encontramos, en el mercado inmobiliario. La tecnología, precisamente blockchain, ha llegado para resolver alguno de estos ambiciosos retos y lo va a hacer a través de la tokenización, o al menos eso es lo que se va a intentar. Nosotros vamos a abordar cuáles son esos retos de la tokenización a través del blockchain en esta sesión, y para darles un dato, por ejemplo, las empresas de tokenización en Estados Unidos representan el 80%. ¿Cuál es su representación en Europa? Pues tan solo de un 5%. Así que van a ver que el trayecto, el recorrido que hay por delante es muy amplio. Vamos a tratarlo con expertos en esta sesión, una sesión que va a moderar Gustavo López. Él es director de operaciones de API Barcelona, es fundador y director del proyecto Mapa PropTech, es toda una referencia en España del ecosistema de PropTech para agentes inmobiliarios y está considerado como uno de los personas más influyentes del PropTech en España. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Es todo un honor y todo un placer para nosotros. Muchas gracias a mí porque me lo permitáis. Que puedas moderar esta sesión. Y damos la bienvenida también a nuestras ponentes, que van a ser las que van a aportarnos estos datos tan importantes sobre la tokenización, un mundo que ahora mismo nos parece como muy desconocido, porque realmente lo es. Empieza la tecnología a irrumpir por aquí y queremos averiguar pues, cómo se traduce esto en el mercado inmobiliario y cuál es el futuro que nos depara. Así que es un placer que nos podáis explicar también nuestra visión. Os dejo con Gustavo, así que adelante. Gracias.
Lo primero es que vamos a intentar hablar de este mundo tan moderno y tan interesante, por lo menos, es lo que me parece a mí. Vamos a intentar separar lo que son el mundo cripto del mundo de tokenización de inmuebles, porque creo que cuando se fusionan las dos cosas a la gente le entra miedo y hay que empezar a separarlos para que la gente entienda que invertir en tokenización de inmuebles no tiene nada que ver con invertir en criptos y que es mucho más seguro. Para hablar de esto, pues tengo a 3 mujeres para que luego digan que la tecnología es de hombres, ni de broma. En este caso, empiezo por Rocío Álvarez Osorio, máster en IES, colabora con diferentes universidades, no pongo todas porque son tantas. Además, tú colaboras en el Observatorio de Blockchain y Criptoactivos y es partner y CMO en Token City y no sé cuántas cosas más, Rocío. Luego seguimos profundizando. Paula Benítez Vesquio, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, máster en Comunicación y Educación Audiovisual, máster en Blockchain y Head of Communications and Community en Nash 21, que es el primer protocolo global para la tokenización de contratos de alquiler, otra retaíla también hasta el infinito. Carla Castelló, ingeniera y MBA de formación, y es una apasionada por cómo la tecnología blockchain y la tokenización puede ayudar a transformar sectores y mejorar las opciones del pequeño inversor. Estás también formada en la estructura de empresa familiar, en operaciones, hasta dirección general, responsable de operaciones de rental. A las 3 os se recorta un poco porque si no estaríamos esta mañana diciendo todo lo que estáis preparadas y todo lo que hacéis. Vamos a intentar explicarle a la gente desde el principio más o menos por fases hasta que entiendan el final, que yo creo que es lo más divertido, que es que entiendan cuáles son vuestros modelos de negocio y cómo todo esto de lo que hablamos, que parece muy etéreo, al final es algo casi tangible para ellos. Pero empecemos por preguntas más sencillas. Paula, ¿diferencia entre token y criptos o tokenización de inmuebles y criptos? Bueno, como bien decías, para iniciar y empezar a entender la tokenización inmobiliaria, primero diferenciar que no estamos hablando de criptomonedas, donde una criptomoneda es una moneda digital, esto que muchos habrán escuchado oír, sobre, por ejemplo, Bitcoin o Ether como criptomonedas, que sí son volátiles, que pueden ser usadas como medio de pago para ahorro y demás. A diferencia de esto, un token es la representación digital de un activo en la blockchain, ¿sí? En una blockchain particular. Existen distintos tipos de redes y de blockchain, y que estos tokens tienen un valor. Por ejemplo, en el caso de Nash estamos hablando de un NFT que representa, es decir, hay una representación de lo que es en la economía real, en nuestro caso de los derechos de cobro de un contrato de alquiler. Entonces hay un vínculo directo cuando hablamos de un token con la economía real y con lo que representa en la realidad, no así con una moneda digital, ¿no? Está bien que empecemos a diferenciarlo, que la gente tenga muy claro. Y esto es una obsesión que tengo yo cada vez que alguien me pregunta sobre esto. Digo, no confundas, tú puedes comprar un token como tú quieras. También lo puedes comprar utilizando una criptomoneda, si es que la plataforma te lo permite, pero no debería ser el objetivo. Rocío, ¿tokens o NFT? Vale. Efectivamente, tanto los tokens como NFT son criptoactivos, ¿no? Que, en cierto modo, el paraguas de criptoactivos, por un lado están las criptomonedas, ¿no? Como decía efectivamente mi compañera, pues las criptomonedas originales, que sean pues, el Bitcoin, el Ether. Luego serían las criptomonedas fiat, ¿no? Las que representan el dinero fiat, las que tienen su par con dólares o con euros. Luego están los tokens, ¿no? Entonces, dentro de los tokens, pues uno de ellos es los NFTs, que representa algo único. Por eso mismo se están enfocando muchísimo a lo que es la parte más de propiedad intelectual y tiene todo su crecimiento en toda la parte del arte, ¿no? Y luego, por otra parte, pues estarían los security tokens, que ya van a hablar ahora de ello, y los utility tokens, ¿no? Entonces, cada uno representa activos distintos, pero son activos reales, que al final se está invirtiendo en economía tradicional de forma digital, mediante un token que efectivamente pues, sea diseñado en la blockchain, que es lo que te da toda la seguridad, ¿no? Esta es una de las partes más importantes de entender, que tú cuando estás tokenizando un inmueble, al final, y compras esos tokens, estás comprando algo que está en la economía real. O sea, es que al final un token no deja de... O sea, yo siempre digo, ¿no? O sea, cuando alguien invierte en un token, por ejemplo, una compañía se está financiando con deuda y emite un token que representa un porcentaje o sea, una participación en ese contrato. Yo antes, bueno, claro, lo llamo antes, pero antes para nosotros, ¿no? Pero es decir, yo ahora invierto en financiación alternativa en una compañía y firmo un contrato y ese contrato lo meto en un cajón, ¿no? Y espero pues, a que venza el principal y los intereses. En este caso nosotros lo que hacemos es, pues efectivamente, bueno, esos tokens representan
en vez de ese contrato, pues es la digitalización en un token representa ese contrato, que yo lo tengo en un móvil y me permite hacer, pues ya no solo esperar a que venza, sino otro tipo de alternativas como es mercados de liquidez o incluso colateralizarlo, ¿no?, para poder financiarme. Clara, tokens y criptos. Bueno, sobre todo, más que tokens y criptos, al final lo que decimos es hay que diferenciar entre lo que son security tokens, que realmente son productos financieros. Entonces, lo que estamos hablando es que es un producto regulado y que representa un activo financiero. Entonces, ahí siempre es donde nosotros tratamos de decir que son productos que no están ligados a la volatilidad del mercado, sino que están ligados pues, a otras condiciones de los propios contratos. Y luego tenemos los utility tokens, que bueno, ahí esos activos sí que son más especulativos y sí que están ligados pues, a determinadas utilidades que cada uno de los proyectos le puede dar a ese token. Entonces, básicamente lo que nosotros, yo creo que muchos de los que estamos aquí cuando hablamos de tokenización, lo que se ofrecen son los securities, que lo importante que tiene que conocer la gente es que son productos que están regulados y que entonces debe tener esa tranquilidad, ¿no?, de cara a los inversores o a aquellos que adquieren esos securities. ¿Quién los regula? En este caso, por ejemplo, los que tenemos nosotros tienen que ir a través de la CNMV, ponen una serie de medidas, pero que bueno, no deja de ser de la regulación de los activos financieros. Por lo tanto, estamos convirtiendo un activo inmobiliario en un activo financiero con el que se puede hacer lo que se quiera, en principio vender o lo que sea, pero en vuestro caso además es que lo estáis metiendo o lo está certificando la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por lo tanto, quien compre vuestros tokens detrás tiene una garantía, por lo menos en España, grande, de que lo que estáis haciendo es algo legal, que detrás es algo tangible, que no está perdido en el mundo. Exacto, nosotros además siempre también es importante que quien invierte en securities, o sea, primero tiene que estar identificado, con lo cual ya todo el tema de blanqueo de capitales, del know your customer, del decir, oye, tiene que estar identificado, incluso con tema de fiscalidad, es decir, son productos que están regulados, que quien invierta en securities no va a estar, no va a estar cometiendo ningún tipo de ilegalidad y que puede estar tranquilo que en ese sentido. Y lo contrario, ¿no? El que quiera hacer ilegal, que no se piense que va a ser tan fácil. Exacto, exacto. O sea, que voy a comprar 2 tokens a cualquiera de vosotros y que la cosa se va a escapar por ahí. Paula, ¿por qué utilizar blockchain en el mundo real estate? Bueno, el mundo real estate, del sector, creo que tradicionalmente ha sido un mercado bastante ilíquido, ¿no?, que a partir de la utilización de la blockchain e implementar esta tecnología en el sector, implica que aparezcan nuevos atributos y beneficios, por supuesto, vinculados a esto. Uno de estos es la liquidez. Al tokenizar, por ejemplo, un activo inmobiliario y demás, permite, ¿no?, obtener liquidez y, si es necesario, a partir de esos tokens. Al mismo tiempo también se relaciona mucho con lo que es la democratización y la posibilidad, por ejemplo, de invertir, de que inversores puedan participar en un mercado que no es el propio país, de una forma mucho más simple, porque acá estamos hablando de que puedo adquirir tokens de distinto tipo, ¿no? En nuestro caso son NFTs vinculados a los contratos de alquiler, también hablábamos de security, como decía Carlos, como decía Rocío, pero que lo puedan hacer de forma mucho más simplificada, porque al estar digitalizando, ¿no?, un activo, que es lo que venimos mencionando, a partir de esta tecnología, puedo, ¿no?, hacer que esto suceda. Lo mismo que el fraccionamiento. Cuando antes yo debería comprar, ¿no?, un inmueble no completo, hoy puedo hacerlo a través de cierta cantidad de tokens y que no sea, ¿no?, el completo, sino que sea una fracción del mismo. Este tipo de atributos son posibles, ¿no?, gracias a la utilización de blockchain en un mercado, en un sector como es el real estate. Claro que esta división en N trozos produce la democratización, que cualquier pequeño inversor sea capaz de invertir en inmuebles, estén donde estén en el mundo, además, midiendo su propia capacidad financiera y asegurándolos. Rocío, ¿qué significa digitalizar un inmueble? ¿Realmente es el inmueble o
esta es una duda que... A ver, tokenizar se puede tokenizar cualquier cosa. Otra cosa es que tenga sentido esa tokenización. Eso es interesante ya, ¿eh? Este es otro concepto que la gente tiene que entender, que podemos digitalizar cualquier cosa. Otra cosa es el sentido que tenga esa digitalización, o sea, esa tokenización. Realmente cuando, efectivamente tú puedes tokenizar un inmueble, digitalizarlo, es decir, que ese token represente lo que es la propiedad de ese inmueble, pero lógicamente lo maravilloso de este mundo es luego el qué hago yo con ese token, ¿no? El poder transmitirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final ese token es la digitalización de un activo real, y para que esa transmisión sea eficaz y eficiente, pues tienes que pasar pues, con una escritura por notario y inscribir en un registro de propiedad, ¿vale? Entonces, lógicamente... Que quede claro. Quede clarísimo. O sea, es decir, tú, por mucho que toques un inmueble, tú lo traspasas, pero no estás traspasando lo que es la propiedad efectiva, ¿no? Para eso hay otras fórmulas hoy en día y efectivamente pues, que se están aplicando, supongo que Rental también la está aplicando, pues el hecho de constituir compañías y directamente pues la compañía que compre ese bien inmueble y tú estás digitalizando un activo de la compañía, que en este caso puede ser o deuda o puede ser participaciones sociales. Entonces, al final tokenizas esa participación de la deuda. El inversor lo que tiene es un porcentaje de la deuda o de la cuenta de participación, el préstamo participativo, y al final, pues bueno, ya se define muy bien previamente en ese contrato que tú vas a digitalizar qué va a representar ese token, si va a representar lo que es, por decirlo así, yo invierto y la ganancia que yo voy a obtener va a ser la plusvalía de ese bien inmueble, o si realmente lo que representa es que ese bien inmueble, pues tú lo vas a adquirir y luego lo vas a rentar, poner en alquiler, y lo que representa es, bueno, pues las ganancias de ese alquiler, ¿no? Entonces, todo eso queda fijado previamente. Lo que te facilita lo que la tokenización, pues lógicamente es el hecho de, como muy bien decía ella, el democratizar, es decir, yo pues, constituyo una compañía y emito deuda para poder financiar una operación inmobiliaria, los inversores pueden entrar incluso desde 100 euros, y luego, lógicamente, pues la posibilidad que le das al inversor de crear luego los mercados secundarios en el caso de que quiera obtener liquidez, ¿no? Muy interesante la creación de los mercados secundarios, de los que luego hablaremos. Pero que conste que cuando hablamos de la digitalización no es convertir el edificio real en un dibujito donde sea, que podría llegar a ser, pero no es el caso. Carla, ¿qué se necesita para tener un token? ¿Es tan sencillo como ir y comprar? ¿O qué hago con ese token? ¿Dónde lo guardo? Sí, a ver, lo que se necesita a día de hoy es tener una wallet para poder tener el token. Pero es verdad que yo creo que hacia donde va el mercado tiene que ir hacia que lo tenemos que poner muy sencillo, que como siempre decimos, ¿no? Que igual que la gente no sabe cómo funciona por detrás Internet, nosotros tenemos que conseguir que la gente no sea tan consciente que por detrás tiene que estar corriendo blockchain, porque entendemos que todas las propuestas de tokenización al final democratizan y son realmente un avance, una mejora de cara a los inversores en general. Entonces, bueno, a día de hoy tienen que tener una wallet, que es donde, por ejemplo, está representado el token, tienes el token y puedes comercializar, como comentaba Rocío, en un mercado secundario 24/7. Y luego, por otra parte, lo que necesitas es también esa wallet, porque, por ejemplo, en el caso de Rental, los rendimientos que vas pagando mensualmente de los que se obtienen con los alquileres, pues los ingresas en esa wallet o en esa cuenta corriente, ¿no? De cripto, por decirlo de alguna forma. ¿Y recomiendas que todo el mundo deberíamos tener una wallet, sea para lo que sea, o si no vas a hacer... La tendréis, tranquilo. Sí, no, ahora no, pero la tendréis. Esto es algo que sí, yo sí. dudo, y venía a colación a lo que tú decías. Al final, tendré una wallet sin saber que tengo una wallet. Este debería ser el secreto final. Exacto. Y yo creo que al final lo que tenderemos es, aunque mucho de lo que marca, ¿no?, la filosofía cripto o filosofía blockchain siempre es el decir yo controlo mi dinero, yo controlo mi wallet, es verdad que luego tienes que tener una serie de conocimientos, de formación, etcétera, que tienes que saber que, ¿no?, como se suele decir, ¿no?, tengo mi dinero pero tengo mi responsabilidad, porque si pierdo las claves pues lo pierdo todo. Entonces, bueno, luego hay alternativas que están surgiendo que al final son como más centralizadas y que será pues como trabajar con una cuenta de un banco, pues trabajarás con una wallet y será tan sencillo como eso. ¿Creéis que al final las entidades financieras crean esos wallets para que el usuario final generalista sea capaz de entender que
están creando los wallets, pero incluso sus propios custodios. O sea, es decir, tú puedes, el token tú lo puedes tener en tu propia wallet o depositarlo en un custodio. El BBVA pues lanzó su propio custodio en Suiza en el 2020, ¿no? O sea, al final ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Sí. Es que yo creo que al final, en el momento en el que todo el mundo entienda que tokenización inmueble no tiene nada que ver con la cripto, excepto que detrás está la tecnología blockchain, y que, como en vuestro caso, detrás de todo lo que hacéis vosotros está la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que te da una seguridad, al final, ¿por qué no vamos a ser todos pequeños inversores de un montón de cosas en un montón de sitios del mundo? No sé si del universo, pero desde este mundo seguro. Pablo, ¿crees que cuando tokenizas un inmueble y lo conviertes en un activo financiero, es algo que va a ser necesario en un futuro muy cercano? ¿O que la gente lo va a entender así? ¿Que cuando tokenizas lo conviertes en un activo financiero? A ver, en cierto sentido hay una vinculación, ¿no? Porque aparecen todas estas cuestiones que venimos mencionando de ciertas características que están vinculadas a lo que es la concepción de un activo financiero, que a partir de la digitalización de ese activo, de la economía real, que es lo que venimos diciendo, que tiene que ver con la tokenización inmobiliaria, adquieren, por ejemplo, esto de la liquidez, por ejemplo, esto también que se relaciona mucho con la tecnología blockchain, con la trazabilidad, ¿no? Que yo pueda saber ese token en manos de quién está, quién es el propietario de esa fracción, de esa ficha digital. Entonces está muy, muy relacionado uno con otro, ¿no? Es decir, esta conversión de un activo inmobiliario a que tenga ciertos atributos de un activo financiero, que yo pueda utilizarlo para ciertas cuestiones que hasta el momento no la puedo hacer. Es decir, yo con tokens podría usarlo como colateral, ¿no? para pedir un préstamo, es decir, darle más uso al tradicional no digitalizado. Entonces ahí hay una relación muy estrecha. Parece que tiene como una tipología de liquidez diferente, no sé si más rápida o no, pero diferente seguro. Lo he convertido en algo que con él puedo hacer otras cosas que con el bien físico. Exacto. Es decir, yo creo que está vinculado, ¿no? como a muchos más usos que se abren, como un abanico de posibilidades que luego, bueno, cada usuario con esos tokens que serán representativos de distintas cuestiones, ¿no? Porque acá hemos hablado, ¿no?, de préstamo participativo, en el caso nuestro de estos derechos de cobro de renta o de deuda, ¿no?, como cuando habló Rocío antes. Luego cada usuario con cada tipo de token distinto hará distintas cosas, ¿no? Es decir, lo usará de distinta manera, pero sí que se abren estas posibilidades con respecto a lo tradicional no digitalizado y sin la intervención de blockchain. Carla, que muchas cosas de estas se pueden hacer cuando ya tienes el token. A ver, además de ganar dinero. Además de ganar dinero. Pues ahora menos de las que nos gustaría y de las que vendrán. Pero bueno, al final lo que hablamos, que con un token, ahora lo único que, por ejemplo, con los tokens que entregamos nosotros, lo único que puedes hacer es recibir tus rendimientos mensuales, que no está mal, y luego recibir una parte de la plusvalía. Cuando el inmueble se venda, entonces tú serás partícipe de esa plusvalía. ¿Hacia dónde vamos? Pues efectivamente a que nosotros lo que queremos es que con esos tokens tú puedas, pues por ejemplo, decir, oye, yo pido un préstamo porque tengo un activo real detrás, entonces que me sirvan de colateral, por ejemplo, los tokens de esos inmuebles. Y luego lo que puedes hacer es comercializarlos pues en el mercado, y entonces vender, comprar, pero bueno, ahí estás pues como si vendieras, también vendes los derechos de adquirir, ¿no? esos rendimientos. A corto plazo las entidades financieras tomarán esos tokens que tienen un valor en el mundo real, que te servirá a ti como garantía para que te hagan un préstamo? A ver, o las entidades financieras irán mucho, como siempre, irán mucho por detrás de donde deberían ir. Bueno, irán más por detrás de lo que nos gustaría, pero yo creo que llegará. Y luego también, si no, lo que está es todo el tema de las finanzas descentralizadas, que entonces ahí sí que se está generando, o se ponen las pilas los centralizados, o si no se está generando como una economía de finanzas descentralizadas, donde ahí sí que es mucho más probable que todas las empresas pues, que están dentro del ecosistema pues sí que te acepten esos tokens como colateral. Pero está claro que para entrar ahí pues tienes que tener un perfil pues más
más experiencia dentro del sector cripto. Rocío, descentralizado sí, opaco no. No. Es que son de estos mensajes que tienen que quedar pero muy opaco claros. no, porque es que directamente la blockchain es pública, trazable y transparente. Pero la gente da la sensación por lo como tanto, que yo tengo eso y si no pasa por un banco, ese dinero... No, o sea, es que directamente la propia tecnología es la que te da toda la trazabilidad y toda esa transparencia, ¿no? Entonces, una cosa no implica la otra, ¿no? Gracias a Dios, si no, tendríamos aquí a todos los... Por eso yo creo que es importante también entender la tecnología, primero. O sea, yo estoy de acuerdo contigo con que la gente directamente manda emails, ¿no? No se cuestiona cómo funciona Internet, ¿no? Aquí, pues sobre todo en el sector financiero, es muy importante el crear esa confianza, ¿no? Y esa seguridad. Y para eso, previamente, hay que tener la tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología, pues incluso es que es más segura de lo que es descentralizado, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, ¿quién tiene el dato, ¿no? ¿Quién tiene el dato? Si yo quiero acceder a mi cuenta del banco, de cualquier banco, pues directamente pues, lo busco en Google y pincho, ¿no? En su dirección. Entonces, lo que estoy haciendo es llamar a su puerta, toc, 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 muéstrame mis datos y mi cuenta bancaria, ¿no? O sea, él tiene mis datos, él es dueño de mis datos. Entonces, si esto lo trasladamos a lo que sería a blockchain, directamente, pues en vez de haber una base de datos controlada por un solo ente, al cual, pues, si de repente yo entro un día a mi cuenta y hay 0 euros, yo no sé qué ha pasado. Pues me tendré que ir a juzgados para que me digan si la han hackeado, si no la han hackeado, qué es lo que ha pasado, ¿no? Sin embargo, esto en blockchain, pues lógicamente hay millones, depende de la red de blockchain en la que se esté trabajando, pues hay millones de base de datos, ¿no? Esa transacción se registra en un montón de nodos y es que eso cualquiera tiene acceso a qué se ha registrado, cuándo se ha registrado. O sea, si yo quiero hacer toda la trazabilidad desde el primer Bitcoin que se emitió, yo puedo hacerlo, yo puedo verlo, ¿no? Entonces, al final ese dato no está en manos de nadie, está en manos directamente de la red, es una red segura y directamente pues yo como individuo y ciudadano tengo control sobre esos datos, ¿no? Muy interesante porque al final, desde que hemos empezado, vamos quitando lo que es cripto, dejamos el token, a tokens seguros hay entidades como la Comisión Nacional de Mercado que está detrás. Convertimos un activo inmobiliario en uno de opaco, no tiene nada, es súper al revés, es súper transparente, cualquiera puede ir a ver la fuente de donde salió, eso es súper interesante. Y ahora empezarán a surgir, me imagino, Rocío, mercados donde poder hacerlo. Ahora los tokens inmobiliarios, que es de lo que estamos hablando aquí, los tienes que llevar a los mercados generalistas, donde la gente compra y vende tokens. Primero que lo acepten. O sea, es decir, hay muy pocos mercados. O sea, esto es al final es un sector que están haciendo, sobre todo un sector. O sea, donde hay más mercados a día de hoy más sencillos son los utility tokens y los NFTs. Donde se complica son los security tokens, ¿no? Al final tú estás representando un activo financiero, unos derechos económicos. Entonces, se están creando a día de hoy a nivel mundial esos mercados, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros en Token City, que en cierta parte somos un agregador de mercados, de markets, está uno de ellos el mercado inmobiliario, donde las compañías que emiten sus tokens en el sector de real estate pueden abrir sus propios mercados secundarios para ponerlos a la venta, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, es cierto que en este caso es una compra-venta peer-to-peer, o sea, no es como un exchange donde están listados, etcétera, etcétera, y para eso nosotros en concreto pues estamos abriendo, Suiza fue de los primeros países en el mundo que legisló sobre la materia, está muy avanzado. Nosotros estamos ahí, hemos constituido una compañía para montar el exchange en Suiza que nos admite security tokens de cualquier activo mundial. Y luego, por otra parte, pues en la Unión Europea, pues justo hace 4 meses se aprobó la legislación para montar un exchange a nivel europeo que represente cualquier activo que esté en la Unión Europea sobre security tokens que representen acciones, bonos o otro tipo. Exacto. Entonces, eso se están haciendo, está creciendo. O sea, justo ahora estamos momento bebé, momento embrionario, porque la legislación, de hecho, europea, pues las licencias empezará a otorgarlas a partir del año que viene, ¿no? Entonces, bueno, es muy incipiente todo. Yo creo que ese será el pistoletazo de salida para que no solamente todas estas en Europa, porque en Estados Unidos, o sea, ya directamente, tanto JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, todos tienen la figura del Digital Asset Manager, que solo invierte en estos activos y ya tienen todos sus mercados, ¿no? Entonces,
bueno, estamos impulsando para ver si Europa puede ser más ágil con todo este tipo de cosas. Bueno, no creo que seamos más ágiles en casi nada, pero bueno, cierto es que esto le permitirá, me imagino, a Europa a dar a conocer qué significa eventos como el que estamos ahora, pues que la gente entienda que es una cosa segura, que hay detrás organismos públicos que garantizan toda esta serie de transacciones, que esto se queda en un sitio y que no está en el aire, que la gente entienda que tú puedes ir a verlo de aquella manera, un token, y que lo tienes en tu móvil y que de ahí, si tú no lo vendes, no sale. Es interesante lo de los mercados secundarios porque me imagino que aparecerán más y que esto facilitará que empresas como vosotros o las que salgan y que intenten replicar vuestros modelos tengan sitios donde llevar al público generalista a hacerles entender que compras y allí lo podrás. Nos reíamos antes porque es como, ¿a qué te dedicas? Pues yo soy charlatana, estoy todo el día dando charlas. O sea, evangelizando para entender que esto a día de hoy es una realidad. A día de hoy cualquier persona puede acceder efectivamente a inversiones que antes igual no podía, simplemente pues igual con 100 euros, o depende de cómo esté instrumentalizada la operación, y luego pues efectivamente luego tienes opciones de liquidez a la hora de colateralizar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es que no es el futuro, es que esto lo estamos haciendo nosotros día a día. Yo soy un enamorado de eso, además he hablado muchas veces con vosotras y con partes de vuestras empresas, y es algo que tengo clarísimo que va a suceder de una forma enorme y generalizada, que muchas personas vamos a empezar a invertir en tokens inmobiliarios, porque no todos podemos comprarnos muchos pisos para ponerlos en alquiler, en cambio de esta manera podemos tener rentabilidades a través de los tokens. Y ahora sí que me gustaría, que no queda mucho tiempo, pero me gustaría que explicarais vuestros modelos de negocio. O sea, que la gente entienda que hemos hablado de cosas que están muy en la parte teórica, pero que entiendan cómo eso se traslada a la parte más práctica, más real, qué tienen que hacer. Bien. Paula. Bueno, en nuestro caso, en Nash 21 como empresa, lo que hacemos es rediseñar el mercado del alquiler. Estamos enfocados puntualmente en lo que es el alquiler. Y antes, cuando hablamos de la tipología de tokens y cuáles existen y demás, nosotros trabajamos y lo que hacemos es convertir ese contrato de alquiler tradicional, ¿no?, de un propietario con un inquilino en un inmueble, ¿no?, en una dirección específica, en un NFT. Como decía Rocío al inicio, un NFT es un token no fungible, un token que es único. Entonces, cada contrato de alquiler, que es único en la vida real, ¿no?, en la economía real, lo es también en la blockchain. Entonces, como primer punto, lo que hacemos es transformar, a partir de la tokenización, por supuesto, este contrato de alquiler en un NFT, y a partir de ese momento surgen, ¿no?, beneficios y ventajas para todos los integrantes de los protagonistas, ¿no?, como lo llamamos nosotros, del mercado del alquiler. Esto es tanto para propietarios como para inquilinos, y también para inversores que quieran participar del mercado del alquiler de un determinado país, en este caso de España, y también para los gestores inmobiliarios. Entonces, en cuanto, por ejemplo, a los propietarios, al tokenizar su contrato de alquiler, ese contrato que hasta el día de hoy lo que hacían era, yo tengo una propiedad, la alquilo, ¿no?, tengo un inquilino, firmo mi contrato de alquiler y ese contrato queda guardado en un cajón, digo, no tiene una usabilidad concreta. A partir de la tokenización, sí. Y aparte de esto, por ejemplo, puede el propietario, una vez que hace la tokenización, su renta está asegurada, ¿sí?, está garantizada, y al mismo tiempo nosotros hablamos de un concepto que es nuevo, que es la renta fluida, porque al tokenizarlo y al convertirse en este NFT, no tiene que esperar a inicios de cada mes y cobrar su renta de forma completa, ¿no?, de ese mes, sino que cada 2 segundos esa renta se va acumulando, y cuando el propietario lo desee puede hacer el cobro, ¿no?, sea por semana, por día o por mes completo. Es decir, si quiere tener el mes completo, de todas formas puede mantenerlo, ¿no?, de esta manera. Y al mismo tiempo la posibilidad de adelantar rentas cuando quiera, porque al estar en la blockchain, por ejemplo, si yo tengo un NFT que representa, ¿no?, a 12 meses de mi contrato, y por motivo X necesito dinero como propietario, es decir, necesito esta liquidez de la que hablábamos también,
puedo fraccionar ese contrato y puedo, por ejemplo, poner a la venta. Nosotros tenemos el primer marketplace global de contratos de alquiler. Puedo poner a la venta en este marketplace 2 meses, por ejemplo, de mi contrato, 3 meses, lo que necesite. Entonces, es la posibilidad de obtener renta, nosotros decimos garantizada, renta fluida y al mismo tiempo la posibilidad de adelantar. Y por otro lado, otra figura muy importante y de la que hemos hablado, que es el inversor, ¿no? Quien quiere participar como inversor de, en este caso, el mercado del alquiler, hay una democratización muy clara porque puedo participar, es decir, obtener una renta mensual por alquiler, que va a estar vinculada, ¿no? a este NFT, a este contrato tokenizado, sin ser dueño de esta propiedad, porque puedo ingresar al marketplace y comprar, adquirir con una rentabilidad asegurada, en el sentido de que al estar todo vinculado, como venimos conversando, en la blockchain, y de que esto se va pagando siempre sí o sí, porque está relacionado con lo que son los smart contracts, ¿no? Que es otro concepto del ecosistema. Entonces, abre, ¿no? las puertas a que puedan, por un lado, obtener más ventajas con ese mismo contrato del lado de los propietarios, que hasta el momento no tenía ningún uso concreto, y por otro lado también para el resto de los participantes, ¿no? del ecosistema del mercado del alquiler, que puedan ser parte y de una forma mucho más simple. A mí me parece muy divertido el hecho de que yo tengo mi piso alquilado, entonces me voy a Nash, digitalizo el contrato de alquiler. A partir de ahora, como lo tengo garantizado porque Nash me lo va a pagar, pues el día 12 digo, hoy me voy de cena con mi mujer, cobro y me voy a cenar. Al día siguiente digo, ¿sabes qué? Que no quiero sacar dinero, cobro y me tomo un café. Así es. Es la ventaja de que hablabas de que no necesito llegar al día 1 para cobrar toda la renta, sino que puedo cobrar el trozo que me toque cada vez que yo quiera. Exacto, proporcionalmente. Es decir, hoy si estamos, ¿no? a día 6, yo ya podría cobrar ese periodo del mes de noviembre. Es decir, no tengo que esperar que llegue el 1 de noviembre o del 1 al 5 cuando me pague mi inquilino por mi cuenta bancaria, sino que lo tengo disponible y queda en potestad del propio propietario justamente de ya cobrar esa renta o esperar, si su forma y lo que le interesa es siempre cobrar mensual, también puede mantenerlo. Entonces es como abrirle y darle más posibilidades de uso. Eso sí, es como si estás digitalizando el derecho al cobro y habrá otro señor que compre ese derecho y lo utiliza cuando quiere. Exacto. Carla, ¿rental? ¿Estáis en todos los lados? Sí, no, a ver, en rental lo que proponemos es como más tradicional de lo que se entiende, ¿no? La tokenización de inmuebles, y al final nosotros lo que queremos es facilitar a que cualquier pequeño inversor pueda invertir en inmobiliario a partir de 100 euros. Entonces, lo que hacemos es que Rental compra los inmuebles, y entonces esos inmuebles lo que se emiten son unos tokens que los inversores pueden participar en la parte proporcional, pues a partir de 100 euros. ¿Y qué significa ser poseedor de uno de esos tokens de cada uno de los inmuebles? Que cada proyecto, por cierto, tiene como un contrato específico, con un modelo de negocio específico, y entonces está todo, como si dijéramos, ahí es donde entra la regulación. Entonces tú compras un token de un inmueble en concreto que tiene previstos unos rendimientos por alquiler y por posterior venta. Entonces, nosotros lo que hacemos es que el inversor, a partir de 100 euros, puede adquirir una serie de tokens y entonces participa junto con nosotros de los rendimientos que se obtienen. Todos los meses, si el inmueble está alquilado y entonces hay ingresos, pues entonces los inversores reciben parte de esos ingresos en su wallet. Si luego, cuando llegue el momento de venta, pues entonces lo que se hará es que se participarán de esas plusvalías que se generen. Y luego nosotros siempre decimos que nuestro modelo de negocio, no solo, porque muchas veces se confunde ese modelo con un crowdfunding, pero Rental es propietario de los inmuebles y al final el beneficio de Rental depende de lo bien o lo mal que lo hagamos, porque nosotros es como si fuera, ¿no? Que dices, funciona a éxito, en función de lo bien que lo haga yo y de lo bien que consiga desde Rental el equipo gestionar más alquileres y gestionar una plusvalía. Como nosotros nos llevamos unos porcentajes de esos beneficios generados, pues al final mejor les irá a los inversores. Entonces, el modelo a priori es sencillo, ¿no? Es decir, facilitamos el que cualquier inversor pueda invertir en inmobiliario. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que la gente pueda decir,
diversifica en tipología de inmuebles, diversifica en zonas, pues eso, en residencial, en comercial, y entonces pues que la gente incluso lo tenga como, oye, yo invierto todos los meses 200 euros y me van generando de una forma diversificada en tema inmobiliario. Pueden ir adelantándose al mercado en el sentido en el que si Rental mañana decide comprar una nave logística, que está muy de moda y que tiene una rentabilidad grande, quien participe de la tokenización de esta compra que haga Rental estará adelantándose al mercado, como decías tú, y podrá diversificar. No siempre iremos a lo mismo. Claro, a ver, al final de lo que se trata es que efectivamente no todo el mundo tiene, no sé, que un mínimo de 50, 60.000 euros para invertir en inmobiliario. Pues entonces nosotros vamos dirigidos pues a aquellos o que no lo tienen o que sencillamente no quieren preocuparse de gestionar un inmueble con los alquileres, porque nosotros no dejamos de tener un negocio inmobiliario real detrás, es decir, nosotros nos dedicamos a comprar, a gestionar y a vender inmuebles. Entonces lo que haces es partícipe a los inversores pues de esa gestión a través de tokens y de forma, como si dijéramos, que pues nada, pues tan sencilla como que conectan la wallet y si están validados pueden comprar una participación en ese inmueble. Además, en vuestra web queda todo muy transparente. O sea, enseguida sabes qué mueble real estás comprando, dónde está, cuánto vale, qué rentabilidad va a dar. Yo creo que eso ayuda mucho, facilita mucho a que la gente no entienda que compro algo que no sé dónde está ni qué va a hacer. Vas a participar de ese en concreto. Sí, de hecho tenemos inversores que a veces pues nos dicen, oye, que me he pasado por la zona y he visto que ya tenía ahí, como si dijéramos, una maceta o no sé qué y demás. Entonces, oye, pues sí que están. Claro, entonces, oye, que sí que están. Entonces, efectivamente. Y luego, sobre todo, también lo que vemos muy interesante es de cara a Latinoamérica y demás, es que también eso lo facilita la tecnología blockchain. Es decir, si una persona de fuera quiere invertir en España, lo tiene complicado para invertir en inmobiliario como tal, y a través de estos instrumentos financieros pues realmente con que hayan pasado el KYC y estén validados como inversores, pueden estar invirtiendo en inmobiliario desde cualquier país del mundo. De hecho, tenemos inversores de más de 55 países y entonces pueden estar invirtiendo en inmobiliario en España de forma indirecta, porque efectivamente no son propietarios al 100%, o sea, no son propietarios del inmueble como tal. No está mal, 55 países. Rocío, explicar vuestro modelo. Vale, nosotros somos una empresa de tecnología y proveemos toda la tecnología para que compañías como ellos puedan crear sus tokens, gestionar sus tokens y comprar y venderlos, ¿no? Es decir, nuestros clientes son compañías, tenemos 3 tipos de clientes. Son compañías, tanto en el sector inmobiliario como cualquier otro sector, que quieran crear sus propias plataformas de emisión de tokens, tanto para emitir utility tokens como NFTs como securities. Para eso tenemos un SaaS de marca blanca, que directamente en sus webs pues pueden hacer esas emisiones a la hora de ver como un nuevo canal de financiación alternativa a la hora de hacer esas emisiones. Por otra parte, quien no quiera tener esa plataforma en sus propias webs customizadas, tenemos un vehículo por la CNMV, una plataforma de financiación participativa para que directamente puedan hacer sus emisiones tokenizadas como compañías directamente bajo nuestro paraguas regulatorio. Y luego, pues, lógicamente, al final lo que decía, ¿no? Todo eso tiene sentido, por un lado, para que las compañías se puedan financiar o para que los set managers, que es otro perfil nuestro de cliente, pueda dar liquidez a posiciones suyas que son líquidas. Estamos ya tokenizando fondos, carteras de deuda, etcétera, etcétera, para obtener esa liquidez. ¿Y cómo obtienen esa liquidez? Pues hemos montado un mercado, un marketplace, que es un agregador de mercados, donde cada compañía o cada set manager puede crear sus mercados secundarios en Token City, ¿vale? Entonces, tú como inversor puedes entrar en Token City y encontrar una oferta diversificada. Ya no solo, pues si quiero invertir en real estate, pues me voy al barrio de real estate para invertir y ver todas las compañías que están haciendo sus emisiones de tokens en real estate para poder invertir en esos tokens, o puedo entrar en el barrio de las startups para ver qué startups están haciendo sus emisiones, o en el barrio de renovables, o en el barrio de eSports, o en el barrio... Al final es como un agregador de mercados secundarios de empresas tokenizadoras. A mí me parece interesante porque abres la posibilidad a que la imaginación de los demás... Bueno, es maravilloso. Nos llegan los proyectos, o sea, pero sí que tengo que decir que donde más ahora mismo tenemos más clientes en el sector de real estate.
es donde la gente... Estamos creando más plataformas de SaaS para que empresas, tanto promotoras, gestoras, puedan financiarse y luego, pues lógicamente, en un clic, o sea, porque es que efectivamente, o sea, es que tú te puedes financiar desde cualquier, o sea, ahora mismo desde cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, cualquier tipo de inversor, no necesitas hacerte ese NIE, ir a la notaría, firma de la notaría, sino que simplemente con un clic, o sea, me meto en el market, veo que me puede interesar, están publicados absolutamente todos los proyectos y puedes tú directamente contactar con los emisores para que, al igual que con tu gestor del banco, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero de manera tokenizada. Es invertir en activos tradicionales de manera digital con todas las ventajas que ello tiene, ¿no? Por lo tanto, yo espero que de los que están aquí en la sala, los que están en sus pantallas, sean capaces de utilizar vuestra tecnología para sacar de proyectos adelante como los que ya se estaban explicando y que así todo el mundo seamos más partícipes del origen que es el blockchain, de esta tecnología, pero cómo se lleva al mundo de una manera completamente diferente. Que las criptos nos olvidamos de ellas o no. También se pueden utilizar para pagar, pero al final los consumidores de cripto actualmente son nuestros early adopters, porque ellos ya han pasado esa barrera ya tienen su wallet, ya han invertido, además ahora mismo con el winter, ¿no? El invierno, pues están buscando otros activos para diversificar y que les den rentabilidades. O sea, ahí es parte de nuestro mercado inversor, ¿no? Mientras que vamos evangelizando para que entre el inversor tradicional. Lo divertido es que seremos capaces de digitalizar todo. Una cosecha se puede digitalizar. Se está haciendo a día de hoy. Estamos tokenizando oro, estamos tokenizando... O sea, ahora hay mercados de la no cobre tokenizado en el cual tú puedes invertir. O sea, es que... O sea, es maravilloso porque al final para mí es una... O sea, de hecho, dicho por el presidente de la CNMV en el Congreso de los Diputados hace 3 meses. O sea, es la mayor disrupción en el sector financiero desde hace 80 años, de los derivados. O sea, es que es una realidad. La pregunta no va a ser qué vamos a tokenizar, sino qué no vamos a tokenizar. Tiene que tener sentido el tokenizar. Yo creo que al final casi todo, si hay un negocio detrás. Así que en realidad es mucho más palpable de lo que nos imaginábamos, o al menos al inicio de esta sesión que hablábamos del token. ¿Qué es el token, no? Pues hablaba Paula de los contratos de alquiler, que es algo que forma parte de nuestro día a día y que también ya está dentro de esta tecnología. Yo al inicio os decía, el 80% de las empresas de tokenización están en Estados Unidos y en Europa solo el 5%. ¿Cuál es la hoja de ruta que tenéis vosotras ahora mismo sobre cuál va a ser la implantación en Europa, o al menos en nuestro país? No sé, podría deciros en los próximos 5 o 10 años, ¿hacia dónde vamos a ir? El Foro Mundial estima que en el 2027 el 10% de la economía mundial es tokenizada. O sea, es decir, esto va a tener una evolución muy ágil y muy rápida. Es cierto que Estados Unidos avanza muy rápido, pero efectivamente Europa ha despertado. O sea, necesitamos una legislación y ya tenemos encima de la mesa para poder tener ese crecimiento. O sea, que en cierto modo, con que nos lo pongan fáciles a las compañías que estamos creciendo en este sector, pues ya nosotros, que nos dejen hacer. Nos dejan el marco regulatorio para dar seguridad y que tengamos claro efectivamente nosotros para poder desarrollar nuestros modelos de negocio con seguridad y dando seguridad tanto a unos como a otros, y a partir de ahí es cuestión nuestra, ¿no? el hacer crecer el mercado. Yo sí me parece un dato ambicioso, un 10%. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir ahondando en estas cuestiones a lo largo de las sesiones. Gustavo, gracias por moderar esta sesión, y a vosotras también por darnos vuestra visión, en este caso también desde el prisma femenino, que también es muy necesario en el sector tecnológico, en este caso también del real estate. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir hablando en este caso de PropTech, de cómo esa tecnología también puede ayudar al sector inmobiliario, a las inmobiliarias convencionales, y cómo ayuda la tecnología pues a avanzar en el futuro, que también es nuestro presente. Así que seguimos. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport.
and promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The end all of you. Now I'm connected to you. The end all of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Y cuando son las 12 de la mañana les saludamos nuevamente desde el plató de Real Estate. Lo cierto es que España es uno de los hubs de innovación inmobiliaria más importantes de Europa y también es cierto que la tendencia de crecimiento va al alza. Hoy en esta nueva jornada vamos a hablar de las nuevas tecnologías. De hecho, la jornada de hoy está centrada en eso, en el PropTech. Vamos a hablar de cómo se aplican esas nuevas tecnologías en el mercado inmobiliario y también de cómo lo hacen a través del FinTech, de los sistemas financieros a través de este mercado inmobiliario. Pues bien, vamos a andar sobre cuáles son los retos en este sentido, qué soluciones podemos aportar y lo vamos a hacer con Vicenç Hernández, el expresidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, es CEO de Tecnotramit y presidente de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de ANAI. Vicenç, muy buenos días. Buenos días. Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. No, gracias a vosotros, un placer. Gracias también a los ponentes que nos acompañan. Bienvenidos. Y bueno, pues ahora tenéis esta nueva hora para abordar qué nos traen las fintech a nuestro país y cómo pueden ayudar a mejorar pues, el futuro del mercado inmobiliario. Así Perfecto. que adelante. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, buenos días a todos. Ahora toca hablar de fintech. Como sabéis, este nuevo subsector, nacido un poco del amparo del sector financiero, pero que durante los últimos años se ha convertido ya en un sector por sí mismo. Hay que entender que, y no digo nada nuevo, cuando la relación de la tecnología y las empresas financieras está cambiando, también está cambiando mucho la manera en cómo las personas nos relacionamos con el dinero y los servicios alrededor del sector financiero. Y por lo tanto la innovación lo que está haciendo es llevar cada vez de manera más rápida pues, en decisiones como la compra de productos y servicios financieros, el pago de facturas, cómo hacemos transferencia o cómo hacemos una hipoteca o cómo formalizamos un préstamo hipotecario. Pues toda esta innovación disruptiva es la revolución que está llevando a cabo el sector de fintech, un sector integrado por empresas que lo que hacen es utilizar la tecnología para mejorar o automatizar procesos y servicios en el sector financiero. Una industria que está en plena expansión, lógicamente, y tiene fuertes retos por delante, en un entorno geopolítico con
con consecuencias socioeconómicas complicadas, pero lleno de oportunidades. Y para hablar de FinTech, de su evolución como sector y conocer casos de éxitos de empresas que son ejemplos claros de cómo la innovación, no solo en tecnología, porque muchas veces hablamos de innovación y nos centramos solo en la tecnología, y creo que vale la pena hablar de innovación aplicada a modelos de negocio, ¿no? Yo creo que vosotros sois tres claros ejemplos de cómo la innovación está cambiando modelos de negocio y están desbancando a empresas más tradicionales que hasta ahora formaban parte de este establishment financiero muy duro de roer, con barreras de entradas muy altas, que poco a poco empresas como las vuestras pues están rompiendo. Tenemos con nosotros a Rafael Sauri de Advancing. Muy buenos días. Buenos días. A Juan Manuel Bello de Bidoki. Buenos días. Y a Ricard Martí de Trioteca. Buenos días y muchas gracias a todos por estar aquí y compartir vuestra experiencia con todos nosotros. A mí me gustaría dividir la charla en tres partes. Una, hablar del pasado reciente. Otra, lógicamente, más extensa para hablar del presente, para que expliquéis un poquito qué estáis haciendo en vuestras empresas y cómo os estáis relacionando o ayudando a evolucionar este sector. Y luego hablaremos un poquito del futuro, de cómo veis un poco la perspectiva, ya no digo en el largo plazo, pero en el corto o medio plazo de la evolución de este sector. Por lo tanto, para empezar, os hago una pregunta obligada a cada uno de vosotros, ¿no? Este es un sector muy nuevo, con poca historia, pero con un pasado reciente con crecimiento muy exponencial y, por lo tanto, ¿cómo definiríais la evolución del sector FinTech los últimos 3-4 años y en especial con este punto de inflexión que hemos vivido todos a raíz de la pandemia? Rafael, si quieres empezar. Bueno, muchas gracias, antes de todo. La verdad es que es lo que dices tú, ¿no? Realmente el sector FinTech es muy activo en los últimos años. Probablemente las causas que explican esta actividad y este crecimiento tan exponencial en todo lo que es el ecosistema FinTech y dentro de los distintos sectores de este ecosistema, probablemente hay detrás dos razones, dos motivaciones. Por un lado, la tecnología, ¿no? Con la llegada de los smartphones, de los smartwatch, el acceso a este tipo de tecnología de todos los usuarios, esto lo ha acelerado, pero por otro lado también todo lo que es la regulación, ¿no? La regulación ha acompañado muchísimo todo lo que es la implantación y la creación de nuevos modelos de negocio que las fintech han aprovechado muy bien, ¿no? Redefiniendo constantemente las expectativas de los clientes, ¿no? De los usuarios y creando nuevos modelos de negocio. Entonces, esto es lo que hemos visto en los últimos años. De hecho, incluso habiendo una crisis de por medio, ¿no? Y de hecho, lo que estamos viendo es que este ecosistema fintech y dentro del ecosistema fintech o muy cercano al ecosistema fintech también el PropTech, lo que está demostrando es que a lo largo incluso podemos retroceder unos cuantos años atrás, aprovecha los momentos incluso de crisis. O sea, es un ecosistema que crece y aprovecha las oportunidades en momentos de bonanza, en momentos de crecimiento, pero también, y la pandemia es un claro ejemplo de ello, sabe aprovechar muchísimo las oportunidades que siempre las hay en momentos de crisis, ¿no? Y, por ejemplo, un ejemplo en una de las verticales del sector fintech puede ser lo que es la financiación en punto de venta, ¿no? Todo lo que es el crecimiento exponencial que ha tenido el Buy Now Pay Later con algunos gigantes que hace 3 o 4 años eran startups y que hoy en día son empresas con una valoración muy importante, es un claro ejemplo de lo rápido que evoluciona el sector fintech y de cómo aprovecha estas oportunidades. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver a futuro va a ser algo parecido, pero yo me centraría sobre todo en los últimos 4 años en este crecimiento y sobre todo también en todas las relaciones que se están estableciendo entre las distintas empresas del ecosistema fintech de distintas verticales, ¿no? La verdad es que lo llevan en su ADN, pero las fintechs desarrollan tecnología propia ahí donde en aquellos aspectos más core de su negocio, pero no dudan ni un momento, ya que tenemos 3 ejemplos de ello, en generar alianzas, colaboraciones, para aprovechar al máximo las sinergias que pueden haber con todo el ecosistema, ¿no? Muy bien. Juan, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con este planteamiento? Sí, yo creo que estoy de acuerdo. También el fintech o proptech también surge de que obviamente hay una empresa financiera, un banco, por ejemplo, que te da 20 servicios hoy en día y obviamente no puede dedicarle el mismo interés a los 20, ¿no? Hay unos que son más rentables que otros y es donde surge una emprendedora, un emprendedor que decide dedicarle todo su foco, toda una empresa a pagos en el extranjero. Entonces sale
TransferWise, okay, entonces es un empresón que solo se dedica a hacer eso y lo hace lo mejor posible, y que el BBVA, lo que sea, no le puede dedicar todo eso porque tiene 1000 otros negocios y tiene una capa tras otra capa y que no está pensando en eso, ¿no? Entonces ahí van surgiendo muchas empresas, muchos emprendedores, etcétera, que están solamente enfocados en cómo le doy el mejor valor al usuario en este nicho, ¿no? Entonces eso va pasando, en lo de la pandemia simplemente aceleró algunas cosas que ya venían pasando. Yo no creo que nada nuevo, seguro sí, ¿no? Pero en tema de fintech, etcétera, nada nuevo se creó ahí, sino lo que ya se estaba moviendo, se incrementó el ritmo, básicamente. Está claro que la especialización en negocios muy concretos es el factor diferencial de este sector, ¿no? Ricard, ¿qué valoración haces? Yo destacaría sobre todo la pandemia, ¿no? Yo que soy una persona muy positiva y quiero sacar las cosas positivas de todo. La pandemia fue positivo para, sobre todo, negocios digitales que ya estaban innovando o sobre todo a nosotros nos fue bastante bien porque nos disparó, ¿no? Al hacer el proceso ya digitalizado de las hipotecas, la gente en casa, que no se podía mover, todo el mundo confinado y tal, pues todo el mundo ¿dónde iba? Al online, a buscar hipotecas, ¿no? Entonces aparecíamos nosotros y hacíamos el proceso end-to-end con el banco. Entonces esto lo que ha conseguido, bueno, muchos negocios que ya están innovando, digitalizados, pues estos sí que han despegado bastante con la pandemia. Bien, vamos ahora a analizar un poquito el presente, principalmente el de vuestras compañías, que yo creo que es la mejor manera de entender cómo está evolucionando el sector, ¿no? Rafael, vuestra empresa Advancing se está convirtiendo en un referente en un campo muy en boga hoy en día, como es el del mercado en alquiler. Explícanos, por favor, qué es Advancing, cuál es vuestra propuesta de valor y cómo vosotros, como empresa FinTech, PropTech, ¿no? Estáis aprovechando la tecnología existente para ofrecer vuestros servicios, vuestra cartera de servicios y productos al cliente final. Sí, pues mira, Advancing inicia su operativa en el año 2020. Nuestro objetivo, nuestro modelo de negocio es aportar la mayor tranquilidad al propietario que tiene una vivienda en alquiler, y esto lo hacemos garantizando las rentas del alquiler ante cualquier circunstancia, pero después, y este es el componente que nos distingue como fintech, ¿no? Ofreciéndole al propietario la posibilidad de que decida cómo quiere cobrar su alquiler, de manera que puede asegurarse el cobro antes del día 10 cada mes de su alquiler, pero también puede anticiparse las rentas del alquiler futuras en función de sus necesidades de liquidez. Entonces, desde 2 meses hasta 12 meses puede anticipar. Por lo tanto, somos una PropTech que estamos en el sector, en el segmento del mercado del alquiler residencial, pero también somos una fintech que estaríamos englobadas dentro de la vertical de financiación alternativa, no bancaria, ¿no? De manera que es una fusión, es un caso realmente yo creo que particular, porque hay fintechs, hay proptechs, pero hay empresas que unen las dos características no hay muchas. Y al final todo esto lo hacemos para poder aportar la mayor seguridad, la mayor tranquilidad al propietario que tiene una vivienda en alquiler. Entonces, antes preguntabas, bueno, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo estáis integrando la tecnología? Nos definimos como PropTech, FinTech, con lo cual estamos aplicando la tecnología y utilizando la tecnología existente en todos aquellos procesos, en toda aquella cadena de valor que tiene la compañía, desde el inicio hasta el final, y lo hacemos de distinta manera. O sea, evidentemente, todo lo que es el core de la compañía con tecnología y con desarrollo propio, y esto se puede extrapolar, yo creo, a cualquier fintech, a cualquier proptech, ¿no? Al final basas tu desarrollo en tecnología propia, pero también no dudamos en todo aquello que no es core, que no es la parte central del negocio, hacer alianzas con otras fintechs, con otras proptechs, que durante toda la cadena de valor que te comentaba, el proceso de Advancing, pues nos aportan distinto valor, y es tecnología que nosotros pues no desarrollamos, que queda fuera de nuestro core, y que nos aprovechamos de este tejido, de este ecosistema, ¿no? Ejemplos son muchos, desde la posibilidad de diversificar los canales de distribución de nuestros productos. Tenemos acuerdos, por ejemplo, con PropTechs, tenemos acuerdos con distintas PropTechs, tanto PropTechs como empresas más tradicionales del sector inmobiliario, pero después también durante todo el proceso, todos los procesos, por ejemplo, al ser fintech nosotros hay unos riesgos inherentes al sector fintech que tenemos que gestionar, al sector lending, todo lo que es el control de riesgos, riesgo de crédito, riesgo de fraude, todo lo que tiene que ver con el riesgo operacional,
Todo esto, hay parte que lo aprovechamos, que lo desarrollamos nosotros, pero hay otras cosas como es el Know Your Customer, con variaciones biométricas que nos lo aportan terceros. Todo lo que es el Open Banking nos lo aportan terceros. Todo lo que es tecnología de, por ejemplo, validación documental a través de técnica de OCR. Todo esto lo aprovechamos porque hay empresas que se han focalizado mucho en estas tecnologías y que nos permiten a nosotros el objetivo final, que es, por encima de todo, aportar la mejor experiencia al cliente de una forma rápida, ágil, transparente, pero también controlando todos estos riesgos y también garantizando que los costes operacionales son lo más bajo posibles, ¿no? Y que tenemos una eficiencia que es la que nos reduce pues, los OPEX, ¿no? de la cuenta de resultados, ¿no? Al final, el cliente os está derivando el riesgo de crédito de un imposible impago. Totalmente. Y eso también os obliga a vosotros a hacer las operaciones de prevención de morosidad necesarias, porque si no, luego no cobráis. Claro. Totalmente. O sea, esta parte fintech que aportamos, pues evidentemente implica un control de unos riesgos, riesgo de fraude, porque nuestros canales de comercialización de nuestros productos son digitales, con lo cual tenemos que poder identificar la identidad de quién está ahí detrás. Y aquí nos apoyamos en toda esta tecnología para controlar el riesgo de fraude, para controlar el riesgo de crédito, pero siempre con el foco puesto en la experiencia del cliente y generando la mínima fricción, ¿no? Y es por eso que somos una PropTech y una FinTech, porque nos apoyamos en la tecnología para reducir al máximo esta fricción, ¿no? Muy bien. Juan, vuestra empresa Bidoki es uno de los ejemplos que yo, cuando me hacen entrevistas y me preguntan sobre el problema de la accesibilidad de la vivienda, siempre os pongo como ejemplo, ¿vale? La verdad es que tenéis un modelo de negocio muy disruptivo y una idea que realmente muy diferente, ¿no? Explícanos, por favor, cuál sería la definición o qué es la inversión institucional Rent to Own y qué le puede aportar vuestro modelo de negocio de alquiler con opción a compra, tanto al comprador por uso, que necesita comprar una vivienda y no tiene pues, los recursos necesarios para poder acceder, como al inversor institucional que hoy en día quiere invertir en el mercado inmobiliario y no tenga una alternativa en el mercado. Muchas gracias por mencionarnos. Sí, o sea, todo parte con el usuario, ¿no? Todo parte con que hay un problema en la sociedad, que hay mucha gente que quiere comprar una casa y no puede, o sea, tiene los ingresos, puede pagar su alquiler, podría pagar una cuota, una hipoteca, una letra, pero no tiene esa entrada para la hipoteca, ¿no? Entonces, toda esa gente viene a nosotros y nos dice, este es el piso que yo quiero comprar, y a nosotros resolverle ese problema a esa persona. O sea, la persona elige el piso, nosotros lo compramos, se lo alquilamos y le damos la opción que lo compre en el futuro. Le creamos un negocio inmobiliario interesante a inversores institucionales, ¿no? Entonces, ¿qué le damos al inversor institucional? Le damos volumen y ubicación. Entonces, como todos sabemos, el mercado residencial, el 95% está en manos de particulares, ¿no? Entonces, estaríamos desbloqueando ese 95% que si tú hoy en día eres un fondo y quieres invertir 500 millones de euros en Barcelona en vivienda de alquiler, no hay nadie que tenga ese portfolio para vendértelo. Puede que alguien te venda un portfolio en Build to Rent, como hizo B Corp con Patricia, etcétera, pero en Build to Rent todos los fondos están buscando los mismos Build to Rent y cuando hay mucha competencia baja el retorno. Igual estás comprando algo a 40 minutos de Barcelona o de Madrid con un retorno igual que en Madrid, o sea que tienes más riesgo, además el riesgo de la construcción, o sea, y todo eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros le aportamos al inversor es un volumen, porque es la gente haciéndote la originación por ti, tienes a miles de personas buscando pisos por ti, y ubicaciones donde no hay suelo para construir. Entonces, le estamos desbloqueando un mercado donde hoy en día no tienen acceso, pero todo pasa por resolver un problema que hay en la sociedad, que es el del acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, lo que nosotros le damos a la gente, al que no tiene acceso para una hipoteca, o sea, no competimos con hipoteca, te ayudamos a que llegues a la hipoteca antes. Si tú hoy en día te quedas alquilando y ahorras, si entras con Bidoki, vas a llegar a esa hipoteca antes porque puedes ir comprando poco a poco tu casa y ya la vas disfrutando desde el primer día, ¿no? Entonces, al final, todos estos negocios que estamos aquí es una forma de canalizar gente que le sobra el capital, inversores institucionales, financieros, lo que sea, a gente que le necesita un puente. En este caso, nosotros le damos 10 años a la persona para que pueda comprar su casa. Y lo que el inversor le beneficia es lo que hablamos antes, el volumen, ubicación, y tener un inquilino que además va a cuidar la casa porque en futuro va a ser suya, y que en el mundo en que tenemos de rentabilidades yields tan bajos con los tipos de interés de cambio, que ahora está cambiando un poco,
la eficiencia operativa que tú le des al modelo de negocio es clave. Entonces, un modelo en el que tú, desde que compras el piso, ya sabes quién es el inquilino, en cuánto lo vas a alquilar y está alquilado desde el día 1, lo que pasa de la rentabilidad bruto al neto te mejora mucho, porque ya es un piso que ya está alquilado desde el primer día con un inquilino que requiera menos gestión, porque esa va a ser su casa en el futuro. A mí la duda que me surge al conocer vuestro modelo de negocio es si al tener una cartera de viviendas muy dispersas, ¿esto cómo os afecta en el modelo de gestión? Sí, usualmente, ¿no?, a lo largo de la historia, los inversores o residentes, los inversores institucionales siempre han querido entrar en bloques enteros, ¿no? Estábamos con este concepto de, mira, pisos dispersos es muy difícil gestionar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay 3 claves que hay que ver, que son concentración. O sea, es más difícil gestionar edificios completos si tienes uno en Córdoba, otro en Badajoz, otro en Madrid, que si tienes todos esos pisos dispersos en 4 barrios en Madrid, por ejemplo, ¿no? O sea, la concentración es clave y la rotación. Entonces, si tú tienes 3 edificios, pero todos los pisos se van quedando vacíos una vez al año, te requiere muchísimo trabajo y tienes también una unidad suelta en un edificio, una unidad suelta en la otra. Con nuestro concepto, la rotación baja muchísimo porque el inquilino está para quedarse a largo plazo y comprar la casa y ya ha puesto un 5%. No es que si mira, me quiero ir al año, si lo puede hacer, pasa, pero ya hay un compromiso de ambas partes y un 5%, ¿no? Entonces, tradicionalmente también se ha visto la gestión como un mal menor, ¿no? Como algo que tengo que hacer. Nosotros lo vemos como una oportunidad para darle más servicios a nuestro cliente, estar más cerca de él, entender, mira, si necesita algo más, si el producto funciona o no. Y eso, la experiencia que tenemos hoy en día es que el inquilino, cuando tiene una mentalidad de propietario, la gestión baja muchísimo y la clave es lo que te dije, la rotación, que hay muy poca rotación y que está concentrado, ¿no? O sea, que esté concentrado. Nosotros estamos solamente en Madrid, en el futuro estaremos en Madrid y Barcelona, pero que esté un tema concentrado es muy importante en la gestión y ya lo hemos visto antes. O sea, ya hemos visto en otros países miles de portfolios muy grandes, dispersos, ¿no?, unidad por unidad, sobre todo al cliente con opción de compra, y realmente no es un reto, ¿no? Las otras charlas que están hablando de tokenización, etcétera, Amazon tramita 1 millón de pedidos, creo que cada 4 horas, lo que sea, no puede ser un reto hoy en día, en 2022, gestionar 10.000 pisos dispersos en la misma ciudad. Correcto. Muy bien, Ricard, vuestra empresa, Trioteca, es una gran conocida en el sector. Yo, al menos, os conozco mucho por diferentes ámbitos de mi vida profesional y sois, yo creo que una referencia dentro del sector fintech y dentro del ámbito estrictamente hipotecario a la hora de ayudar al particular, al cliente final, a escoger la mejor opción hipotecaria. ¿Cómo crees que la tecnología que utilizáis en Trioteca está mejorando el proceso hipotecario, el proceso tradicional hipotecario para este cliente final? Y otra pregunta que me gustaría hacerte es que si crees que estas plataformas, como sois vosotros, de tipo Trioteca, son aliadas o enemigos de la entidad financiera tradicional. Muchas gracias por tus palabras, porque por un lado, Trioteca es la primera plataforma digital, ¿vale?, en España de tecnología propia. Tenemos tecnología propia, en la que por un lado tenemos la conectividad con los bancos, ¿vale? Esto, yo vengo del sector travel antes de estar en Trioteca y me recuerda mucho a la conectividad con el software del hotel, con el Booking.com o el que sea de turno, ¿no? Pues es muy parecido. Lo que pasa que en este sector estamos unos años atrás, ¿vale? Entonces estamos conectados ya con bancos, ¿vale?, directamente para tema de prescoring, tema de pasar leads, etcétera, ¿vale? Y por otro lado también tenemos nuestro propio algoritmo de prescoring, ¿vale? Gracias a todo esto podemos ofertar en tiempo real, ¿vale?, al usuario final pues la hipoteca que necesite. Tenemos muchos perfiles de usuarios diferentes, ¿no? Tenemos la persona que quiere la hipoteca al 90, la persona que necesita la hipoteca en 30 días porque tiene las arras firmadas. Tenemos la persona que quiere mejorar la hipoteca o una cuota más baja, ¿no? Pues todo esto gracias también a inteligencia artificial, con los algoritmos y los bancos, conexión con los bancos, les ofrecemos la mejor oportunidad para ellos, para su perfil súper personalizado. Por otro lado, la relación con los bancos.
La relación con los bancos, o sea, es muy buena. Entiendo que es buena, porque sois facilitadores de operaciones para las entidades financieras. De hecho, nosotros lo que hacemos es acortar los tiempos de consecución de una hipoteca, ¿no? Desde que tenemos control end-to-end, ¿vale? Entonces, para los bancos somos como su comercializadora, ¿vale? Estamos reduciendo los tiempos, ¿vale? Gracias a toda la tecnología que tenemos detrás, desde gestión documental. De hecho, ahora ya nos hemos conectado con Hacienda y con Seguridad Social para tener datos del usuario que nos lo quiere dar, para agilizar todo el proceso y llegar directamente contra el banco. De hecho, estamos incluso mano a mano con el Banco Santander, le hemos ayudado a hacer la conectividad. Estamos con BBVA también, que les estamos ayudando a ellos y aconsejando de cómo hacer la conectividad. E incluso, bueno, tenemos nuestro protocolo de comunicación, ¿no? Lo hemos diseñado nosotros. Rafael, antes hablabas que ya habéis establecido muchas colaboraciones con otras empresas del mundo fintech y proptech. Sí. Te haré dos preguntas. Una, con el sector asegurador, teniendo en cuenta la naturaleza de... Hay una mosca que está también muy interesada en el mundo fintech. El sector asegurador también habéis establecido, con el Securtec o con empresas más tradicionales del sector, habéis establecido algún tipo de vínculo, ¿no? ¿Y crees, un poco reforzando este argumento de que vosotros tenéis muchas relaciones, que estos procesos de economía colaborativa e intrasector van a ser cada vez más habituales en el futuro? Sí, pues la verdad es que la primera pregunta yo creo que tiene mucho interés en el caso de Advancing, porque realmente lo que nos permite a nosotros garantizar las rentas del alquiler es la contratación por detrás de una póliza de seguro de impago. Evidentemente nosotros vamos mucho más allá de lo que ofrece una mera póliza de seguro de impago y ofrecemos una gestión de cobro, ofrecemos asegurar el día de cobro y unos servicios adicionales que un seguro de impago no ofrece. Pero ahí hay una relación muy estrecha con el mundo asegurador. Pero también, y todo esto lo que ha venido llamándose, que existe tanto en el sector financiero, que es el embedded finance o el embedded insurance, ¿no? Los seguros integrados, también estamos sacando provecho de estas tendencias que existen y en el momento de comercialización de nuestros productos, de nuestros servicios, también estamos ofreciendo otro tipo de seguros que pueden ser del interés tanto del inquilino como del propietario, con lo cual las relaciones que hay, yo creo que esto se puede extrapolar a otro tipo de empresas parecidas, pero en Advancing la relación que hay con fintechs, la relación que hay con proptechs o la relación que hay con insurtechs es un claro ejemplo de lo que está sucediendo en todo lo que es el ecosistema, ¿no? La segunda pregunta que... Un poco en relación a esto, es decir, si crees que este ejemplo que sois vosotros de colaboración, de economía colaborativa, de crecer de la mano de empresas rivales, competencia dentro del mismo sector y con otros sectores afines, si crees que va a ser una dinámica bastante habitual en el sector. Totalmente. Yo creo que esto no ha hecho más que empezar y que las sinergias que existen entre las distintas empresas de distintas verticales del ecosistema fintech, pero también de otros sectores cercanos como el PropTech, como Insurtech, esto solo ha hecho que empezar. Y igual que comentaba antes, también todo lo que va a ser el marco regulatorio probablemente va a ayudar a que esto se intensifique y todavía pues, veamos más ejemplos, ¿no? Y ya no solo con compañías tecnológicas, sino también con compañías no tecnológicas más tradicionales, ¿no? No, es un buen ejemplo, un rara avis en el sentido de que tocáis sector financiero, sector inmobiliario y sector asegurador, ¿no? Que no es muy fácil o es relativamente fácil encontrar empresas que tengan mucho vínculo sector proptech, fintech, pero la vuestra yo creo que es diferencial en este sentido porque tocáis un abanico muy amplio, ¿no? Exactamente. Vale. Juan, Rent to Own a nivel internacional versus lo que pasa en España. ¿Cómo ha funcionado este modelo a nivel internacional, fuera de nuestras fronteras, y eso cómo se traslada al mercado español? ¿Crees que hay temas relacionados con diferencias en la cultura financiera de los usuarios que ayude o no a replicar este modelo de negocio? Sí, entonces bueno, este problema de acceso a la vivienda no es un problema de España, es un problema mundial, ¿no? La vivienda es de lo que más ha subido en los últimos años, ¿no? Entonces cada vez más gente se queda fuera de poder comprar su casa. Entonces el modelo está con mucho éxito en muchos países, especialmente en Estados Unidos, Australia, Vietnam, etcétera, en UK y aquí en España.
Estamos ahorita empezando nosotros con también un par de empresas que estamos igual y resolvemos problemas diferentes, si bien el espíritu es el mismo. Por ejemplo, en Estados Unidos el principal problema es tú necesitas 10% para comprar una casa, ¿no? Entonces, las empresas que han estado allá, que han crecido mucho, o sea, ya hay 3 empresas que han tramitado más de $1 billón en casas, están resolviendo que no tienes el credit score, que en Estados Unidos te da un resultado de tu crédito para que lo mejores. Entonces ya entras en la casa que quieres mientras mejoras tu credit score y ya compras y después consigues una hipoteca, ¿no? También hay ciudades en Estados Unidos que una casa cualquiera cuesta $1 millón y es difícil si no trabajas en los sectores, en San Francisco, si no trabajas en Google y eres profesor de un colegio, es difícil comprarte la casa, ¿no? Entonces esto es una forma para resolver ese acceso a la vivienda. Y Blackstone, por ejemplo, que es los grandes gestores de capital institucional, desinvirtió en vivienda unifamiliar y trasladó todo su capital, su estrategia residencial a rent to own, alquiler con opción de compra. Compró la startup, bueno, ya la empresa más grande que se llama Home Partners of America, la compró en $6 billion. Y Blackstone, que suele estar siempre 1 año, 2 años antes del mercado, muestra un claro camino de que el inversor institucional ya no solamente invierte en bloques, sino no le importa invertir en disperso, y que ve que la dinámica en el modelo de alquiler con opción de compra, donde el cliente trae a ti la casa y ya la compras con un inquilino alquilado, es vital para ellos, ¿no? Entonces, eso en Estados Unidos, en UK pasa lo mismo, en Australia pasa lo mismo, y grandes inversores, no solo Blackstone, sino BlackRock, GIC, el Fondo Soberano de Singapur, muchos inversores de fondos de pensiones del nivel más alto están entrando capital en España, en el mundo entero, y es algo que va a entrar en España. Si nosotros justamente hace poco hemos levantado capital de uno de los 10 inversores más grandes del mundo en inmobiliario, que gestionan más de 100 billion, y eso es una muestra de que obviamente en España no es tan fácil levantar capital como en Estados Unidos o en Reino Unido, pero que es un modelo que le interesa al inversor de gran nivel, ¿no? Entonces, en España, si bien el mercado es mucho más pequeño en Estados Unidos, lo que sea, el mercado dentro de España a nivel porcentual es mucho más grande, porque aquí en España nos hace falta el 28%. O sea, aquí nos hace falta el 20% que nos pide el banco, más los gastos de compraventa, que en Madrid son 6, 7, 8, en Cataluña entiendo que son el 10. Es decir, Trioteca nos ayuda y nos consigue una hipoteca el 90%, igual nos hace falta 18%, ¿no? Pues te falta el 10 más. Entonces es bestial lo que necesitas para comprarte un piso, y entonces el mercado aquí dentro de España es muy, muy grande, y será cuestión de tiempo. Ya con nosotros conseguimos un inversor de ese nivel, y seguro que más inversores entran con nosotros o con otras compañías como nosotros en España, ¿no? Muy bien. Ricard, ¿qué necesidades y retos resuelve vuestro modelo de negocio, sobre todo en la combinación del sector bancario e inmobiliario? Y te voy a hacer otra pregunta, y con eso ya pongo un pie en la tercera parte, que es hablar un poco del futuro, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser la evolución de las hipotecas y de las hipotecas online? No olvidemos que hablamos del producto estrella de las entidades financieras, un producto que hoy en día no es rentable por la estructura de tipos de interés, pero lógicamente abre una puerta relacional con el cliente para la venta cruzada fundamental, ¿no? Dentro de todo el proceso de la hipoteca, ¿vale? Tenemos diferentes entidades, ¿no? Uno sería el usuario final, que es el que quiere, el cliente, ¿vale? Al cliente, bueno, de hecho ahora estamos haciendo una labor social con el contexto económico que hay, de que hay muchas subrogaciones, cambios de que va a subir el Euribor más, la gente tiene incertidumbre, ¿no? Entonces estamos pues ayudando a que mucha gente se cambie de hipoteca a fijos o a mixtas, sobre todo mixtas. Por otro lado tenemos los bancos, ¿vale? Como comentaba antes, les estamos haciendo de comercializadoras, pero de leads muy cualificados, ¿vale? Porque gracias a toda nuestra tecnología sabemos que esa persona va a cerrar la hipoteca con ese banco. Eso lo sabemos, ¿vale? Pasáis un filtro de riesgo de crédito importante. Exacto. Y entonces nuestros modelos van aprendiendo, ¿vale? Con toda la data que tenemos, y ya pues bueno, sabemos la probabilidad de cierre de firma. Y eso para los bancos es buenísimo, porque les ahorramos mucho tiempo. Y luego teníamos también para el B2B, ¿vale? Tenemos acuerdos con APIs. Bien hecho, así me gusta. Tenemos acuerdos con Adevinta, lo que es Fotocasa, Vitaclia, etcétera, ¿vale? Que también estamos acortando los tiempos de cerrar una hipoteca.
con todo este sector, ¿no? Por otro lado, la siguiente pregunta era el futuro, ¿no? Sí, sobre todo del negocio concreto hipotecario. Vale, por ejemplo, vamos a ver, la cuota de mercado, ¿vale?, de un broker hipotecario digital, por ejemplo, en Australia está aproximadamente, podríamos decir, de un 70%, ¿vale? Eso quiere decir que 70 personas de cada 100 van al broker y no van a los bancos, ¿vale? En Inglaterra estará sobre el 80%, si no recuerdo mal. En Alemania unos 60% y tal. Estados Unidos también andará 60-70%, ¿vale? En España, este año pasado, fue del 7%. Eso quiere decir que 7 personas de cada 100 van a un broker hipotecario, el resto directos al banco. ¿Qué prevemos este año? Multiplicar por 2, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez más pase el tiempo, más gente va a ir directamente a un broker hipotecario que no al banco. Sí, todavía tenemos un vínculo, no diré que emocional, ¿no? pero, sí, pero exacto. De ir a la entidad financiera, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, ya entramos en la parte que toca hablar del futuro y en este sentido, bueno, yo creo que nos dará tiempo de haceros 2 preguntas obligadas a los 3. La primera es en relación a esta relación cercana que hay entre el mundo fintech y proptech. ¿Cómo veis su evolución futura? Yo particularmente creo que sobre todo el mundo de las startups se ha producido una burbuja importante. Ahora con la subida de tipos de interés yo creo que muchas startups lo van a pasar mal y por lo tanto se van a tener que celebrar procesos de fusión y por tanto no será raro ver empresas de fintech fusionadas con empresas de proptech, sobre todo cuando hay nexos de unión que pueden beneficiar o eficientar el modelo de negocio. ¿Cómo lo veis? ¿Veis una tendencia? ¿Veis que se podría crear un nuevo subsector afín juntando fintech y proptech? Rafael. Yo creo que puede tener mucho sentido, ¿no? Está claro que las relaciones entre empresas del sector proptech y fintech se van a intensificar, ¿no? Advancing, que es un claro ejemplo de ello, sobre todo fintechs que se focalizan en la financiación alternativa, y ahí los nexos y la relación que hay con el segmento, con el sector proptech es muy cercano. Estoy seguro que ya en el propio ecosistema fintech, dentro del proptech y entre proptechs y fintechs también va a haber fusiones, adquisiciones, probablemente porque en los últimos años ha habido una creación de startups y de empresas en estos ecosistemas enorme, y lo lógico es que con el paso del tiempo haya fusiones. Si eso dará lugar a un sector, a un ecosistema propio, pues quizá todavía es pronto para decirlo, pero es posible que sí, y Advancing, de hecho, es un ejemplo de ello, ¿no? Juan, ¿qué opinas? Sí, bueno, yo creo que será caso a caso, ¿no? Solamente si tienes una startup de renders, de promoción de obra nueva, no hay ningún match con fintech, y ahí en ese caso, o sea, lo que sí estoy de acuerdo contigo es que cuando el capital ya tiene un valor como siempre ha tenido, pero en los últimos 10 años nos olvidamos que tenía un coste el dinero, surgen más tonterías o más cosas y la gente invierte en más cosas que no tienen menos fundamentales. Entonces, todo el mundo debemos ser más disciplinados, ¿no? Inclusive los inversores, y habrán algunas startups que tengan que ser o vendidas, o si eres la de los renders y ya no tienes capital, tal vez la promotora te compra por el equipo, ¿no? Nada más por quedarse con el equipo y ya cierras el negocio. Y eso va a pasar con toda seguridad. Y respecto a PropTech y FinTech, siempre va, o sea, como están ahora, van a seguir, ¿no? Yo no veo que pasen más o menos, simplemente todo lo que es la vivienda está relacionado a cómo la financia. O sea, la mejor invención, lo que es en vivienda, es la hipoteca, ¿no? Eso ha hecho que un montón de gente de clase baja pase a clase media gracias a una hipoteca, ¿no? Entonces, todo lo que es una vivienda es cómo la financio, cómo financio la reforma, o sea, todo está incluido con la financiación, con el fintech, y en su gran parte. Entonces yo creo que van a seguir vinculados y que obviamente vienen tiempos más difíciles de capital. No hay una burbuja aquí como si fuese en Estados Unidos, donde hay mucho más capital. Y más cultura de inversión institucional. Y más accesible a las etapas iniciales. O sea, hay más a nivel de riesgo. Aquí hay una buena industria, venture capital, pero es muy exigente en etapas. Si no hay una atracción inicial importante, es difícil conseguir capital en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces yo creo que
sí, no creo que haya una super burbuja en España, pero en general a nivel mundial ha habido, sí, cuando la fiesta es gratis, no hay tipos de intereses, hay de todo tipo de cosas que eso cambiará sí o sí. Ahora iremos al tema de qué supone la subida de tipos de interés para vuestro sector. Ricard, ¿cómo ves esta evolución o esta coordinación o convergencia entre sector PropTech y FinTech? Yo muy de acuerdo con mis compañeros, pueden haber muchas fusiones, pero lo que sí está claro que emprender ya no vale cualquier cosa ahora. Antes no valía el PowerPoint, tal. Ahora yo creo que negocios con tracción van a poder levantar sus rondas y tal, capital va a haber. Lo que pasa que hay, digamos, como un miedo, ¿no? Y una vez me dijo una persona que el dinero es cobarde, ¿no? Entonces, claro, no vale todo ahora, pero si tu negocio tiene tracción y tal, yo creo que, bueno, pues la cosa puede tirar y puede haber inversiones. Bueno, Juan se ha adelantado un poquito y ahora volveremos a hablar del tema, pero estamos viendo un presente muy convulso, dominado por este entorno que hemos denominado VUCA, ¿no? Y que ya lo mencionamos en todas las presentaciones y se ha vuelto una palabra bastante habitual cuando hablamos del entorno económico actual. Hay una serie de riesgos geopolíticos que a nadie se le escapan y esto está generando grandes cambios sociales que tienen una repercusión económica clarísima, ¿no? Y en un escenario inflacionario que penaliza el consumo y penaliza las inversiones y que ha dado pie pues, a una respuesta por parte de los bancos centrales de subir los tipos de interés. Una subida de tipos de interés afecta en positivo, en negativo, pero afecta al sector financiero y entiendo que os tiene que afectar a vosotros a nivel fintech. La pregunta, y con esto ya acabaríamos, es en este entorno macroeconómico de subida de tipos de interés, de potenciales recesiones económicas que pueden afectar a diferentes países, pero sobre todo pues, el caso de España, ¿cómo creéis que esta subida de tipos va a afectar, primero, en cada uno de vuestros modelos de negocio, si os afecta directamente o no? Y, sobre todo, un poco lo que hablábamos ahora, es decir, a nivel institucional, en futuras rondas de financiación, que lógicamente no deja de ser gasolina para que podáis seguir creciendo hasta que estabilicéis mucho las cuentas de resultados, si esto realmente es una preocupación ahora o no lo es. Yo hoy creo que hay mucho cash que ya se levantó para Venture Capital y que tienes una presión por invertirlo, ¿no? Lo que sí yo creo es que sin duda hay una incertidumbre y la incertidumbre hace que la operación que hacías en un mes tal vez te tarde 6 meses. Si eres un fondo y si eres una startup tal vez no tienes 6 meses para sobrevivir, ¿no? Entonces obviamente va a estar más duro el clima de inversión, eso sin duda, pero como te digo, igual hay capital disponible para invertir. Y respecto a los tipos de intereses, obviamente afecta a los inversores inmobiliarios, a los que le dan financiación a ellos, al que le da el capital a Klarna, el Buy Now, Pay Later. Hay muchos modelos que tienen que volverse a revisar de, mira, cómo funciona esto a tipos de intereses del 5, porque hay modelos que no funcionan. Y la inversión inmobiliaria es, mira, la vivienda, si suben los tipos, tiene que subir la vivienda. Pero todo el consenso es que se va a mantener flat, ¿no? El precio que se va a mantener estable. Entonces, debería bajar, pero no va a bajar. Entonces, tienes esa incertidumbre de qué va a pasar y eso obviamente no nos ayuda a nosotros, entiendo que ellos tampoco. Y simplemente hay que... Entiendo que la rentabilidad exigida del inversor que ayuda a esa persona más joven que tenga acceso, lógicamente su rentabilidad exigida va a ser superior. Claro, no, y depende de la... O sea, todo lo que es capital inmobiliario depende del apalancamiento. Hay negocios que están mucho más apalancados, el nuestro es un tema conservador, pero igual necesitas un componente que es la deuda, ¿no? Entonces, ya obviamente había que ser muy selectivo tanto con el usuario como con el piso, pero ahora incluso mucho más, ¿no? Dice, en todas las etapas, incluso hay gente que compró en el 2009, 2010, que le fue bien comprando piso, pero ahora es un tema de ser mucho más selectivo con las oportunidades que compras, ¿no? Entonces yo creo que eso, mucho más disciplina, cuando hay tipos de interés es más disciplina, ¿no? Más alto, ¿no? Sí. Ricardo, ¿cómo lo ves? En nuestro caso, ¿vale? ¿Os afecta mucho esta subida? Está claro que la compraventa de viviendas pues va a bajar, ¿vale? Esto pues lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Que como he comentado antes, la penetración de mercado de los brokers digitales está subiendo, ¿vale? Entonces, vale, baja, pero también subimos en volumen, ¿no? Va menos gente al banco y va más gente a los brokers digitales, ¿vale? Entonces, bueno, pues por aquí, bien. Por otro lado, siempre decimos, ostras, ahora los tipos, las hipotecas son caras. Bueno, depende, ¿no?
mis padres, no me acuerdo, pero eran unos intereses del 15, sí, no sé. Completamente ¿sabes? de acuerdo, o sea, sí, sí. Ahora, en el contexto de ahora, la hipoteca es bueno, el interés que hay, ¿no? Entonces, dependerá del perfil de la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes hacer ahora la hipoteca a este interés y si bajan, pues haces una subrogación o cancelas, haces una nueva, con trioteca, claro. También, por suerte, o sea, la mayoría de las últimas hipotecas han sido a tipo fijo. Pero yo creo que el balance pendiente, ahí tal vez Ricardo nos puede decir más, todavía tendrá más variables. Pero no hay una presión de venta si eres un particular porque te subió la hipoteca el doble. Por eso por ahí tenemos suerte. Rafael, para acabar ya, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, si hablamos de lo que es inversión institucional, está claro que la bottom line de la cuenta de resultados está ganando peso, ¿no? Está ganando, y yo creo que eso es algo que seguramente nunca se debería haber tenido que perder de vista, ¿no? Por otro lado, en cuanto al sector inmobiliario, pues yo diferenciaría entre cómo puede afectar esta subida de tipos de interés, que vamos a ver durante cuánto tiempo se va a prolongar, en lo que es el mercado de compraventa y lo que es el mercado del alquiler, ¿no? Probablemente ahí en el mercado de compraventa coincido que va a haber una ralentización, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, pero en cambio el mercado del alquiler creo que no se va a ver tan impactado. Lo que sí que se puede ver impactado en el mercado del alquiler, pues lógicamente porque el poder de compra y la solvencia de las familias va a ser menor, es que haya un incremento en el impago de los alquileres. Y ahí es verdad que soluciones como Advancing pues tienen mucho que aportar a los propietarios. Muy bien. Bueno, Elisabeth, yo creo que nos han ayudado mucho, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es indudable que la subida de los tipos de interés va a tener un impacto en la economía. La compraventa de viviendas sí que está registrando ahora un leve freno. En marzo, los últimos datos del INE constataban que había habido un pico en cuanto a la cantidad de operaciones que se habían ejecutado en nuestro país. Bueno, pues veremos cómo se acaba traduciendo todo esto. Tú les preguntabas, ¿hay preocupación? No acababais de responder, decíais, hay incertidumbre, ¿no? Entonces veremos en qué se acaba traduciendo bueno, a nivel económico esta subida de los tipos de interés, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la subida del precio de la energía, cómo está repercutiendo, las materias primas, al final es todo una bola, ¿no? Que nos acaba afectando a todos los sectores. Solo me queda daros las gracias porque no tenemos mucho más tiempo. Tenemos que seguir hablando en este caso pues también de las parcelas XXL, de cómo el e-commerce acaba irrumpiendo también en la logística, de cómo se están registrando también récords en este sentido en cuanto a inversión. Así que ya veis que son muchos los temas que acabamos tocando en Real Estate. Gracias a todos por vuestras aportaciones. Vicente Hernández, gracias por moderar esta sesión, a Ricard por venir también, a Juan Manuel y a Rafael Saurí por darnos vuestra visión de cómo se va a traducir en los próximos años o en los próximos meses esta parte económica en el real estate. Muchísimas gracias y nosotros, como decíamos, seguimos, tenemos muchas más cuestiones y en este caso sobre los terrenos y cómo la inversión logística está repercutiendo también gracias a la irrupción del e-commerce y las grandes inversiones que hay en este sentido. Así que seguimos adelante. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.